Y de varios temas vamos a hablar esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con el senador del Partido Nacional, Javier García. Javier, un gusto, como siempre, recibirte. ¿Cómo andás? Bien, Wilmar. Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo que anda por acá. Bueno, distintos temas, ¿no? Están presentes. Yo decía recién, uno de los desafíos que tiene el Partido Nacional es precisamente, ¿no?, definir a su nuevo presidente del directorio. En un momento en el que lleva 100 días de gobierno, ¿no?, el gobierno de Yamandu Orsi, el Partido Nacional vuelve a hacer oposición, debe estar ese proceso también de quizás masticar la derrota. ¿Cómo encarás ese desafío? Que sos uno de los nombres que se maneja también. ¿De qué Partido Nacional te imaginás en el futuro, por ejemplo? Un partido que conjugue diferentes elementos. Primero, como bien decías tú, estamos en una circunstancia que no era la que buscábamos, era la que la gente decidió. Nosotros pensamos estar en el gobierno, somos la oposición. Entonces, lo primero es que en estos años, entre todos, cuando digo entre todos los blancos, tenemos que definir primero qué partido necesitamos en este periodo. Porque de acuerdo a la definición, son las personas. Si ponemos las personas adelante de la definición, es como si dijeran, vamos a hacer, acá decían en el canal, vamos a hacer un programa deportivo. Bueno, muy bien, si es deportivo, contratamos periodistas deportivos. No se contratan primero los periodistas deportivos para hacer un programa policial después, ¿no? Entonces, primero el partido necesitamos. ¿Y qué partido necesitamos? Con humildad y con respeto, nuestras convicciones. Este no es un tema ni personal ni sectorial, un tema partidario. Un partido primero que defienda sus valores. Nosotros tenemos un proyecto que abraza la libertad, que pone al ser humano en el centro de sus decisiones, de un profundo sentido humanista y de progreso. Eso es el nacionalismo moderno, que necesitamos para encarar y que sea el rumbo que marca nuestra acción. Primera cosa. Segundo, venimos de 5 años de gobierno de coalición. Nosotros estamos orgullosos del gobierno. La mayoría de los uruguayos, según las encuestas, ¿no?, cansé que por ahí, el 60% está de acuerdo. Para decir, no fue reelecto, son otras circunstancias. Lo que importa en este caso es la gestión. Y la gestión, dice, fue una gestión muy buena, que creció en empleo, que creció en salario, que bajó la inflación, que mejoró en infraestructura notoriamente, podríamos seguir. Entonces, vamos a defender esto. Si como ha sucedido, se inventa un relato que quiere tergiversar lo que hemos hecho, modificarlo, hasta en cierta manera agredirlo, nosotros creemos que el directorio tiene que estar en primera fila de la defensa. Y si a mí me toca, yo adelante de la fila del todo, defendiendo esta gestión de Luis Lacalle Pou, que lideró un gobierno de progreso. Lo tercero, en el siglo XXI no es un siglo de, no debe hacerlo siempre, pero bueno, evoluciona las sociedades, no es para el talenteo, no lo es en el periodismo, no lo debe ser en la política, en la vida, ¿no? Es decir, no es el me parece. Hay que encararlo con método científico. Y yo creo que el directorio tiene los equipos técnicos, decenas que salieron del gobierno anterior, pero hay decenas de muchachas y muchachos que tienen que entrar, que colaborar y que ser protagonistas, hacer un seguimiento por área de la gestión de gobierno. Por área. No hablemos de gabinete en la sombra, porque uno habla de gabinete y a algunos se le pasa el cargo de ministro por la cabeza. Por áreas, que hagan un seguimiento para analizar las cosas que se deciden, para fundar su posición al respecto, pero al mismo tiempo para proyectar. Desde la oposición no se gobierna, pero desde la oposición se perfila el país que viene. ¿Cuál es la alternativa? Y por último, hay algo que habitualmente se repite por ahí hace décadas. Nunca lo entendí mucho, ¿no? Me parece medio sanata esto de la oposición responsable. Ajá, ¿qué es eso, no? Claro, es una gran pregunta. Porque la verdad es que ni vos ni yo nos concebimos irresponsables. No. Entonces, y si uno se coloca en ese nicho, en ese casillero, lo que está es, en un casillero te dice, bueno, grita un rato que lo escucho o no lo escucho. No, no, nosotros no somos la oposición responsable. Nosotros somos la alternativa al gobierno de Frente Amplio. El Partido Nacional y la coalición es la alternativa al gobierno de Frente Amplio. Todo esto con un gran paraguas, que es la unidad del Partido Nacional. Ahora, Javier, a diferencia del Frente Amplio, por ejemplo, en el Partido Nacional no hay militantes independientes, o sea, responden a un sector, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿qué va a pasar con esa diversidad interna? Y recién mencionabas a Lacalle Pou, ¿qué va a pasar con el liderazgo de Lacalle Pou? Está bueno esto que decís porque es politología pura. El Frente Amplio tiene tradición, lo había tenido en su momento. El Partido Nacional no. El fermento, la riqueza del Partido Nacional son sus sectores. Son los que le agregan sal, pimienta, pluralidad, sensibilidades diferentes. En este caso, y lo ato con la otra parte de tu pregunta, mucho más debe ser.
no es que hay que ahogar los sectores, hay que facilitar los sectores, hay que ampliar la posibilidad de militancia. ¿Por qué esta vez más? Porque tradicionalmente el Partido Nacional no tenía un liderazgo único. Tenía liderazgos que caminaban, por lo menos eran dos, en forma paralela, con sus grandes columnas históricas. Se da una circunstancia que nunca había existido en casi sus 190 años de vida del Partido Nacional, y es que hay un liderazgo que es representativo de todo el Partido Nacional. Entonces, como los partidos son, todos los partidos uruguayos, de decenas de miles, y las sociedades son plurales, ya que tenemos un liderazgo único, tenemos que colaborar a que esas sensibilidades, esas pluralidades se expresen en los sectores, en los grupos de los partidos. Que vuelvo a reiterar, eso no es un factor de desunión, sino todo lo contrario, es de amplitud, de pluralismo. Te hablo de mi partido porque es el que amo, el que quiero, el que milito hace muchísimos años. El Partido Nacional tiene una fórmula que si uno mira las pocas veces que ejerció el gobierno, que ganó elecciones, siglo XX y para tomar siglo XX y siglo XXI, la fórmula fue siempre la misma. La fue en el 58 con la reelección del 62, la fue en el 89, la fue en el 2019, que es amplitud, ampliar las bases, incluso muchas veces abriendo las puertas para que ingresaran mujeres y hombres de otros partidos o de otras filiaciones políticas, pero rumbo y unidad. Porque cuando uno tiene amplitud, tiene que tener muy claro cuál es el rumbo para trabajar unitariamente. Así que me parece que, como te decía, que el trabajo es muy importante. Yo creo que sería un error pensar que el solo transcurrir del tiempo hace suceder las cosas. Tranquilo, está Luis. Eso es un error. Lo digo con todo respeto. O sea, confiarse en la figura de la calle. No, porque dejar pasar el tiempo sin tener una estrategia no logra resultados, ni en la política ni en el periodismo. Si vos no estudiás, no te preparás, no vas a ser un buen periodista. No voy a dejar pasar los días porque así solo voy a llegar a ser un buen periodista. No. Entonces, sabemos que tenemos un gran liderazgo, unificador del partido, que reúne a todos, pero tenemos que tener una estrategia. Y esa estrategia es, vuelvo a reiterar, la amplitud con el rumbo y con la unidad. Recién hablabas del rol del Partido Nacional desde la oposición, ¿no? Te he escuchado a vos, he escuchado a otros dirigentes siendo muy duro con estos 100 días, ¿no? de Orsi, el gobierno de Orsi, diciendo que, bueno, que el gobierno prácticamente que estaba como estancado, que le costaba arrancar, que no proponía. Ahora, desde el gobierno dicen, bueno, estamos nosotros tratando de tapar los agujeros que dejó la administración anterior, allí hablando de los 900 millones de dólares de deuda, el caso de ACE, el caso del Ferrocarril Central. ¿Cómo tomás esas críticas? Yo creo que el que ha sido duro con el Frente Amplio es el Frente Amplio, porque nadie más que el gobierno designó a la ex ministra de Vivienda o a la vicepresidenta del Puerto, récord histórico, 48 horas en el cargo, la ministra de Vivienda 15 días, o a el caso de Colonización Ahora o el de ARIM. Son designaciones del Frente Amplio. No se le podrá echar la culpa que designó a la oposición, a la coalición que designó a ministros de gobierno. No es así. Entonces, la verdad que en estos 100 días, que es un parámetro que alguien fijó... Es muy de politólogo eso. Sí, y de periodista también. Que alguien fijó, pero bueno, uno no le puede pedir al gobierno resultados en 100 días. Sería una necedad absoluta. Lo que sí en 100 días se ve es cuál es el rumbo. Nosotros en 100 días, aparte de ligar la pandemia, pusimos la LUC arriba de la mesa. Y había, no sé, 10, 15, 20 temas que transformaban. Había una actitud fuerte, positiva, de avance. Pasan 100 días que se cumplieron ayer o antes de ayer, y lo único que tenemos son escandaletes. Y no tenemos, fíjate tú, proyectos de ley que decís, bueno, este es un proyecto de ley de fondo, salvataje del CASMU, continuidad de lo que se había hecho en agosto del año anterior por parte de la coalición. Era la segunda etapa, ninguna novedad. Caja profesionales, ¿cuál es la circunstancia? En el 2023 el Frente no votó el proyecto de la coalición y hoy está martillándose los dedos por no haberlo votado, en forma que hubiera solucionado el problema. ¿Y qué más? No hay más. Parece poco, realmente poco. Por eso no es ser duro. Duro está siendo el propio Frente Amplio, una interna hasta media acelerada además, ¿no? Me parece que es medio ya una electoralitis en algunos ámbitos del gobierno, ya pensando, van 3 meses, ya están pensando en las próximas elecciones. Tienen que gobernar, tienen que cumplir con las promesas. Te digo una nomás, que para mí fue muy removedora porque creo que fue muy convocante. ¿Por qué? Porque apelaba a uno de los temas más sensibles, la seguridad. Dijo en aquel momento el candidato Orsi, hoy el presidente Orsi.
apenas asumamos inmediatamente, si nos toca ganar, era candidato, vamos a nombrar 2.000 nuevos policías, inmediatamente. Y un colega tuyo, de otro canal, porque fue pocas horas antes de la elección, le dijo, pero para tener que esperar la ley de presupuesto. Dijo, no, tendremos que hacer alguna transposición de fondos. Yo convoqué al ministro Carlos Negro hace pocos días, semanas, a la Comisión de Seguridad del Senado, dijo, van a ser 2.000 en 5 años. Bueno, ya no es un shock, es una política retardo. No es lo que había prometido. O las transferencias, el aumento del 50% a las tarjetas Uruguay Social. En fin, hay una falta de rumbo que seguramente no seamos nosotros los únicos que lo notemos. Yo he sentido analistas vinculados al Frente Amplio decirlo en estos días, claramente en medios, ¿no? ¿Sí? Hay una falta de dirección, de rumbo, de políticas. Son escandaletes. Ahora, tomando eso que decís, ¿no habría que esperar a la ley de presupuesto, que es como la ley madre, para pensar o criticar o juzgar ese rumbo que podría llegar a tener este gobierno de Yamandu Orsi? Porque recién ponías el ejemplo de la LUC, que fue, importantísimo para el gobierno de coalición, que marcó también un poco el gobierno. ¿No habría que esperar a la ley de presupuesto? Pero si tuviéramos que esperar, los periodos de gobierno serían de 4 años y no de 5. Porque la ley de presupuesto empieza a regir el 1 de enero del año que viene. Te comes un año. Es como si nosotros en el periodo pasado hubiéramos dicho, no, mira, la LUC vamos a esperar para después del presupuesto. No, porque no todo requiere presupuesto. Hay decisiones que van de la mano de decisiones políticas que transforman diariamente, ¿no? Para eso están los decretos que emiten los ministerios, etcétera. Están las leyes. Hay modificaciones que requieren. Pero el día que se le preguntó al candidato Orsi los 2.000 policías, fue el que puso el límite. No dijo después del presupuesto, dijo inmediatamente. Y es más, el periodista, que como tú sabes, que a veces se requieren recursos, 2.000 policías requieren recursos, dijo, ¿no va a necesitar? No, dijo, vamos a hacer unas transposiciones de recursos y realidad no va a haber esos 2.000 policías inmediatamente. Efecto retar a 5 años, que no es lo mismo, obviamente. Por eso digo, estos 100 días como que están medio vacíos. Y cuando uno dice medio, es medio generoso también. Creo que falta, luego con enorme respeto que tengo por el presidente, porque lo conozco, y si no lo conociera también tendría respeto. Creo que falta liderazgo. Creo que falta tomar el timón y decir, vamos para allá. Hablabas recién de escandaletes. Lo pones también en esa categoría lo que pasó con la designación y la propuesta de Argimón, que generó también algún ruido interno del Partido Nacional. Lo de H en el Partido Colorado, ¿cómo lo definís eso? Te lo defino de 2 formas, o en 2 áreas, o 2 ángulos. La primera, muestra clara la falta de, no quiero decir torpeza porque no me gusta usar el término, pero de inteligencia política. Fíjate tú, en estas horas, se está discutiendo el tema de la caja profesional, que no votó el Frente Amplio, que hay que salvar ahora. O'Donnell, que levanta el tú, ha llamado, él lo hace muy bien, es lo que tiene que hacer, ¿no?, a dirigentes de la oposición pidiéndole respaldo. Y simultáneamente a que O'Donnell pide los votos de la oposición, el grupo político, es decir, el sector político del gobierno no tiene mejor idea que mojarle la oreja a la oposición. Y se hace un pavo Tomás Argimón, H. ¿Vos lo tomás como una mojada de oreja eso? Bueno, notoriamente cuando tú haces cosas inconsultas que sabés que van a generar repercusión. A ver, esto, para cuando uno ve jugar a esto al casino, cosas, ¿no? Esto fue una bola que no pegó en ninguna banda, acertadamente. La roba toda porque quedó caliente. Molestia en el Partido Nacional, en el Partido Colorado y en el Frente Amplio. No quedó contento nadie. Es decir, che, a ver, si estamos hablando con los partidos de oposición para tratar de conseguir apoyo, no le mojemos la oreja. Tú no vas a la casa de tu vecino y entras sin tocar el timbre. Por más que conozcas al vecino hace mucho tiempo. Tocas el timbre, decir, vecino, vecina, ¿cómo anda? Una taza de azúcar no me daría. No me presta tal cosa que no tengo, una pinza que tengo que hacer, o te metes así en la puerta y decís, no, me meto para adentro. No. Hay una falta de respeto institucional que hay que cuidar mucho, porque la relación de los partidos políticos hace mucho a la salud de la democracia. Decías recién, dejó caliente a todo el mundo. ¿Y cómo quedó el Partido Nacional? Ustedes se reunieron con Argimón en las últimas horas, por ejemplo. ¿Qué salió de esa reunión? A ver, que fue sorpresa, eso es llover sobre mojado. El expresidente de la calle Pau dijo que se había enterado por la prensa, por las redes. Obvio, que fue sorpresa, ya es llover sobre mojado. Segundo, que Beatriz mismo asumió que había habido un error, etc. Y yo creo que aparte se genera un ambiente que es injusto
para con las dos partes. En verdad es una sola parte, con dos visiones. Es injusto con el Partido Nacional, pues está en una posición que no es cómoda esto, porque es una situación incómoda. ¿Por qué? Porque es injusta también con la otra parte, que es Beatriz, que es una compañeraza de... Y aparte, vicepresidenta de la República, presidenta de nuestro directorio, legisladora. Como que no es justo esta situación para los partidos. Por eso creo que hay que administrarla con la sabiduría necesaria como para que no sea un problema que no tenga solución y para adelante. ¿Cerraron el tema? ¿Ustedes van a acompañar igual? Se va a poner, y sí, sin forzar a nadie, ¿no? Porque tú has sido público, yo no voy a decir nombre, ha sido público, ha habido posiciones que han dicho públicamente lo que van a hacer. Entonces me parece que a nadie se le puede pedir la obligación de acompañar o no acompañar cuando no existe una consulta previa, que generalmente es lo que compromete. Yo te consulto, debatimos, estamos de acuerdo, te consulté. Cuando no viene una consulta, me parece que hay que dar cierta libertad, que fue lo que analizamos en bancada. Tú tenés una opinión, estás brindando una opinión muy moderada sobre ese tema, con mucho respeto hacia la figura de Argimón, pero hubo críticas duras, ¿no? El senador Da Silva, el senador Bianchi. ¿Cómo tomaste eso en la interna del Partido Nacional? Suelo hacerme responsable de mis opiniones. No veo bueno, no voy a decir nombres, calificar como se ha calificado a Beatriz. No está bien. En la vida política tenemos que acostumbrarnos, o yo puedo discrepar contigo, pero una cosa es discrepar y otra es ofender. Y me parece que hay que cuidar, porque la ofensa después tiene la contraofensa, ¿no? La respuesta y descubriste que quiero ser moderado, porque estoy convencido del papel que tenemos que jugar. Hay que cuidar la casa común. ¿Y en el caso de H, ustedes van a acompañar la propuesta? No. ¿No? Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, claro. ¿no? Pero es la otra propuesta que lanzó. Sí, vino simultáneo. No. ¿Por qué? Por dos circunstancias. Primero, porque hay cierta implicancia. La venia la manda un gobierno en cuya cúspide está el abogado privado de quien es la protagonista la venia. Ahí habla de Jorge Díaz, ¿no? Claro, Díaz. Está raro eso. Está raro. Y segundo, yo creo que no es buena cosa, todos sabemos, independientemente del tema de fondo, que la doctora H, por otras circunstancias que todos saben, grabó clandestinamente a su superior. Las relaciones diplomáticas se fundan en muchas circunstancias, pero entre otras en la reserva y en la confianza. ¿Por qué? Porque se tratan temas de seguridad de los estados, de defensa de los estados. Yo imagino a la doctora H conversando con un canciller y el canciller delante de la cabeza sabiendo que la embajadora grabó conversaciones. Y termina siendo una conversación de ascensor, ¿no? Che, va a llover, no va a llover, qué frío que hace. Y uno deja pasar los pisos para llegar y no tener que hablar de muchas más cosas. Entonces, o con un embajador de otro país. No es el mejor perfil quien hizo esto para negociar y dar la confianza de un diálogo que requiere reservas entre estados, muchas veces. Pero vos decís que no quedaría bien parado el Uruguay si la designa H. El embajador de un país tiene que tener la capacidad y la confianza de la otra parte para poder hablar temas, vuelvo a reiterarte, que hacen a la política exterior, al comercio, a las negociaciones de bloques, a la defensa de los estados, a la seguridad. Y si yo estoy hablando contigo y yo sé que vos grabás conversaciones, si te gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, a los 30 segundos después de saludarte estoy hablando de fútbol. Ahora, vos sabés que el otro día entrevisté al canciller Mario Lubetkin en la radio, ¿no? Y él me decía de que el gobierno, cualquier gobierno, al designar embajadores da señales. En este caso Uruguay estaba designando a una ex canciller, vicecanciller en realidad, ¿no? Que era una imagen importante decirle a Portugal, bueno, estamos mandando una figura de primer plano. ¿Cómo tomás eso más allá de esto que estás diciendo? Yo escuché tu entrevista. Ajá. Porque te escucho. Bien, gracias. En la tarde. Y el propio canciller se contradijo en tu entrevista. Porque dijo eso, pero después dijo, no es una decisión que haya que consultar a la coalición. La coalición no tiene nada que hacer en la política exterior. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Vale porque son de otro partido o la coalición no tiene que ver nada en la política exterior? Se tiene que poner de acuerdo. O es una política de Estado. Y para que haya una política de Estado, que ha sido lo que tradicionalmente hubo, podrá haber habido un momento, pero básicamente de Estado, ¿de dónde se parte? Del diálogo. Y si parte del diálogo,
antes de entrar en la casa del vecino, toca el timbre. Hablaste varias veces de la coalición, ¿no? Te referís a la coalición. ¿Vos creés que ese es el modelo que debe instalarse, no solo a nivel nacional, sino a nivel departamental, incluso tomando lo que fueron las últimas elecciones departamentales? ¿Cómo la ves esa herramienta? Bien. Estamos a días de elegir el próximo directorio. Yo aspiro a que esto que, bueno, decía, una vez definido cuál es el partido, y si el partido me da lo que para mí sería el honor más grande de mi vida política, que es presidir el partido en el que milito hace 45 años. Empecé a militar con 61, empecé a militar a los 16 en la lucha por la libertad, de la mano de Wilson. Y por eso, cuando me refiero a esto, me refiero a que cuando uno aspira, tiene que tener claro que los procesos, los debates, partido de 190 años, el año que viene cumplimos 190 y vamos rumbo al bicentenario. Son partidos que tienen decenas de miles de militantes, que nuestro partido tiene muchas tradiciones y que, si bien yo tengo la opinión para hacia dónde hay que ir, mi opinión vale tanto como la del compañero que tiene otra. Y primero tengo que escuchar, porque si quiero representar tengo que escuchar a mi compañera y a mi compañero de cualquier lugar del país, del pueblo más chiquito y lejano o de la ciudad más grande y metropolitana. Y entonces, mucha cebadura de mate, mucho kilómetro recorrido, me gusta recorrer, todos mis compañeros saben que yo hago mucho kilómetro, y preguntar, ¿qué te parece a ti? Si me decís a mí, bueno, hay que ir pensando, no es un tema ni de pérdida de identidad, porque sería contranatural, sino de decir, a ver, tenemos una legislación electoral, el país, tenemos partidos políticos. ¿De qué forma nuestros partidos pueden utilizar mejor la legislación electoral? Aprendimos, por ejemplo, en Salto. En la elección anterior, no esta, no en la anterior, 5 años atrás, fuimos separados. Los partidos de la coalición. ¿Cuál fue el resultado? La intendencia la ganó el Frente Amplio. ¿Porque tuvo más votos? Sí, separados. Pero si sumamos todos los votos de los partidos de la coalición, eran más. Nuestros compañeros de Salto nos dieron una elección. Aprendieron la experiencia y dijeron, no va más, vamos juntos. Perdió identidad. Carlos Albizu, el próximo intendente, dejó de ser blanco o blancazo. Malaquina, Partido Colorado, etcétera, etcétera. Usaron la legislación electoral para obtener un resultado. Segundo ejemplo, octubre del año pasado. Los partidos que integran la coalición, si los juntabas, habrían tenido más bancas que el Frente Amplio. Como votaron separados y la legislación electoral premia la unidad, tuvimos más votos y menos bancas. Entonces, creo que tenemos que ir a un proceso, vuelvo a reiterar, de mucha escucha, de mucha humildad, porque son partidos muy, bueno, el nuestro, el Partido Colorado también, pero hablo por el mío, partidos de mucha historia y que hay que escuchar las opiniones y no, nada de esto se impone. Si son fuertes las ideas, se puede intentar llegar a acuerdos y a convencer. Ahora, Javier, si te toca asumir este desafío, ¿no? ¿Vas a renunciar al Senado? ¿Vas a seguir? ¿Voy a pedir licencia? ¿Vas a pedir licencia? Sí, con el sueldo, obviamente. Ajá. A ver, el que sea una dedicación full no es algo que esté en la Carta Orgánica. La Carta Orgánica establece condiciones. Tanto así que todos los directorios anteriores, o por lo menos donde hubo expresidentes legisladores, para decir algo, Jorge Larrañaga, Beatriz en su momento, Lacalle, en fin, todos los directores que fueron legisladores, hacían su actividad simultánea. A pesar de que no es la Carta Orgánica, yo creo que también es verdad que un partido de miles y miles de militantes, los partidos uruguayos son de miles de militantes, distribución universal, requiere dedicación. Porque te decía, hacer kilómetro recorrer, claro, lleva tiempo. Entonces me parece que está bueno que haya una concentración del trabajo, sobre todo en estos momentos, digo en este momento de contexto, que estamos en esta situación que yo te decía, que el ánimo después del resultado que tuvimos, de octubre y noviembre, obviamente no es el mejor, entonces requiere mucha cercanía. Así que mucho kilómetro y mucha yerba para charlar. Bueno, ya en el cierre me quedo con eso porque más allá, viste, del avance tecnológico y las redes de todos, la clave de la política hoy, por lo que me dicen varios, es recorrer el mano a mano y hablar con la gente, ¿no? No hay otra. Kilómetro y yerba ahí. Si vos pensás, no, si alguien piensa que poniendo un Twitter de Montevideo vos lográs
la cercanía, el compromiso, la adhesión de alguien que está, no sé, en Salto, en 33, en Tacuarembó, no entendió nada. Un Twitter no genera cercanía y la convicción. Lo que genera cercanía y la convicción, hay unas cosas más lindas que yo siento, me gusta mucho recorrer. Y lo vivo mucho en el interior, cuando te dicen, gracias Javier por venir. Y yo lo siento, la verdad que lo tomo con un enorme afecto. Y digo, pero es lo que tengo que hacer. Pero te lo dicen porque muchas veces no se ve. Y es un reconocimiento a estar cerca. Me gusta, quiero hacerlo y creo que al Partido Nacional a todos nos vendría muy bien, lo digo con humildad y a mí también para aprender. Senador Javier García, gracias por tu visita esta noche al lado de... Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Sí. Hacemos una pausa, cambiamos de tema, hay mucho más aquí en la pantalla TV Ciudad.